oxidativa. ¿Cuántos complejos hay para transferir los electrones? 4. En la cadena respiratoria hay 4, pero en realidad con 3 es suficiente. ¿Cuál es la sustancia que recibe Oxígeno. los electrones, ya sea del complejo 1 o del complejo 2? Complejo Q. Q. La Q. Coenzima Q. Alexis, ¿cuál es la sustancia que recibe electrones o del complejo 1 o del complejo 2? Coenzima Q. Ubiquinona. ¿No les mostré esa figura ayer? El oxígeno. No, ahí está. Les dije que esta figura me gusta más porque muestra cómo los dos complejos 1 y 2 aportan para la coenzima Q, los electrones. En la figura que está en el libro de Harper también muestra esto, ¿no? Que viene el complejo 2 y el complejo 1 hacia la ubiquinona o coenzima Q. Entonces, esta transferencia de electrones se da porque los componentes que tiene la cadena son hacia el oxígeno cada vez más electronegativos, jalan el oxígeno. Finalmente, el oxígeno se combina con electrones, se reduce porque gana electrones y forma agua. Los electrones están junto con el protón, o sea, es hidrógeno. Varias enzimas, si se fijan, se llaman deshidrogenasa, aunque aquí el nombre más genérico para todo el complejo es óxido reductasa. Recuerden que hay 6 grupos de enzimas: óxido reductasas, ligasas, que andan buscando novio o novia, hidrolasas. Ligasas es de ligar. ¿Sabes qué es ligar, no? Sí. Ah, muy bien. Transferasas, sí. Entonces, óxido reductasas son las que tienen que ver con la transferencia de electrones, oxidación y reducción. Entonces, estos, el que primero suelta los electrones es NADH, pero también FADH2 lo hace, incluso adelantándose un paso, o sea, FADH2 no necesita transferirle los electrones. Ahora, después de NaH2, vean, ahí no está tan detallado. Esta figura también me gusta porque tiene más detalles en cuanto a los componentes de cada complejo. Por ejemplo, Eria, ¿cuáles son los componentes del complejo 1? Ahí tenemos a la deshidrogenasa de NADH. O NADH deshidrogenasa. Es una enzima que le quita el hidrógeno al NADH. ¿Y a quién se lo transfiere? Nada. FMN. ¿Qué es FMN? Flavin. Mononucleótido de... Mononucleótido. Y ahí va la transferencia. ¿Por qué es que tienen que intervenir tantas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué tantas sustancias interfieren? La combustión, la oxidación son procesos, es igual, ¿no? Yo creo que les pregunté ayer de combustión espontánea humana. No. ¿Han escuchado hablar de esto? ¿Sí? ¿Qué has escuchado? ¿Se enciende así la persona espontáneamente? ¿Es cierto o es mito? De pronto alguien se quemó y no se supo por qué. Pues, ¿es cierto o es mito? ¿Será? O sea, de pronto estás así sentado y ¡pum! Te prende fuego. ¿Sí? Chequen eso. Realmente, si eso fuera
imagínense. Pero sí es un proceso de combustión finalmente lo que tenemos, ¿no? Solamente que es súper controlado y hay muchas sustancias participando en esa transferencia de electrones hasta el oxígeno, que es el aceptor final. ¿Cuál es el aceptor final del oxígeno? Los electrones. Los electrones. ¿Cuál es el aceptor final de los electrones? El oxígeno. Bueno, ninguna de las preguntas que les he hecho hasta ahora son del papelito. Ya les voy a decir cuál es. Entonces, ¿el NAD se convierte en FADN? No, le transfiere. Ok. La enzima que quita los electrones al NADH deshidrogenasa transfiere a FMN, transfiere a otra proteína que tiene hierro azufre. ¿Sí? De hecho, el hierro juega un papel aquí importante en los grupos M, no está aquí mencionado. Recuerden que el hierro en la hemoglobina está en estado ferroso, ¿verdad? Y así se mantiene, o sea, esa es la forma, ferrosa. Pero en estas proteínas puede sufrir una oxidación y convertirse en hierro férrico. Y entonces también puede sufrir una reducción y convertirse en hierro ferroso. Esto está ocurriendo en las proteínas que tienen hierro, en los citocromos acá que voy a mencionar. Proteínas que tienen grupo N, perdón. Ahorita les amplío eso. Por el otro lado, simultáneamente, o como lo quieran ver, la conversión de succinato en fumarato por la succinato deshidrogenasa, ahí se genera FAD, H2, ¿recuerdan? ¿Sí? FAH2. Y entonces, el complejo 2 también hay proteínas de hierro azufre, transfieren a la coenzima, la cual pues, se reduce, ¿verdad? Gana electrones. Cada vez que gana electrones es una reducción. Cada vez que los pierde es una oxidación. Entonces, primero se reduce y esos electrones que recibió los transfiere a la siguiente, entonces ahora se oxida y el siguiente se reduce y luego se oxida y así van, una cadenita, hasta que llega. ¿Cuáles son los dos componentes de la cadena respiratoria que son móviles, que se pueden mover? Coenzima Q y citocromo C. Ok, allá está el citocromo C. Citocromo C. La naturaleza química, Alexis Salazar. Todos los complejos que están aquí son proteínas, excepto ¿cuál? Coenzima Q. Alexis, diga Alexis. Coenzima Q. Su naturaleza es de un lípido. ¿Okay? Hay los citocromos del complejo 4. Noten que tienen cobre. Los oligoelementos son muy importantes, ¿no? Los cobre en este caso. Este complejo A3 va a ser muy importante. Ahorita vamos a ver el bloqueo. Y aquí está finalmente el oxígeno otra vez. Se reduce y forma agua. Muy bien. Esto es lo mismo. ¿Cuál complejo no está aquí? 2. El complejo 2, ¿verdad? Pero las flechas indican la dirección de los electrones, el movimiento. Pero hay algo más. La segunda función de la cadena, ¿cuál es? La primera es transferir los electrones y la segunda es crear el gradiente. Y ya les dije ayer que es un gradiente. Un gradiente, Mario Benjamín, es una diferencia entre dos cosas. En este caso vamos a ver realmente dos tipos de gradiente. Ayer hablé un gradiente de altura, el tinaco, vigilante. ¿Okay? Ahí tienes más altitud, energía potencial. Diferencia de altitud, energía potencial. Entonces, eso permite, ¿sí? Ya no necesitas energía para mover el agua. En los gradientes, algo que tienen que entender, muchachos, para fisiología, ya saben que les pregunto mucho eso. Es que en los gradientes hay energía almacenada.
energía. Así como tenemos energía potencial en el tinaco. ¿Sí? Entonces, cuando intenta o cuando se mueve una partícula de un gradiente, por ejemplo, cuando se mueve el sodio, lo voy a poner aquí, cuando se mueve el sodio, la energía del sodio aporta, miren, vamos a poner una célula en el túbulo proximal o en el epitelio de los riñones. Ok, aquí entonces hay vellosidades, microvellosidades, etc. Tenemos una proteína que se llama cotransportador sodio-glucosa. Sodio-glucosa. El sodio se va a mover hacia el interior. ¿Dónde hay más sodio? ¿Adentro o afuera de la célula? Afuera y por eso se mete. Sí. Recuerden, ahí les dije 140 afuera contra 10 adentro. Al mismo tiempo, la glucosa se mueve hacia el interior. O sea, ¿quién aportó la energía para que se moviera la glucosa hacia el interior? El movimiento del sodio. Porque el gradiente de sodio, ¿sí?, aquí en este caso, es el que aporta la energía. O sea, en su cabeza tiene que estar muy claro. Con los gradientes tienes energía almacenada. Y ahorita van a ver cómo sucede eso en la cadena respiratoria. Bueno, el complejo número 5, ¿cuál es? Es una enzima que se llama sintasa. ¿Sintasa de qué viene? De sintetizar, de producir. ¿Producir qué? ATP. ATP a partir de ADP. Pero necesita Fosfato inorgánico. pirógeno, ¿verdad? Pirofosfato, aquí está. ¿Pirofosfato? No. Fosfato inorgánico. El pirofosfato es PPI y esto es nada más PI. Es fosfato inorgánico junto con ADP y forma ATP. Este es como un motorcito, ¿eh? Es increíble la estructura y cómo agarra la energía y entonces forma la ATP. Miren, ustedes pueden ver ahí qué carga tienen los protones. No, tienen carga positiva. Entonces, esta parte que está acá abajo sería el interior de la mitocondria, la matriz mitocondrial. Y aquí tenemos una de las dos membranas, la membrana interna. ¿Y qué sigue de la membrana interna hacia afuera? Espacio El intermembranoso. espacio intermembranoso. Entonces, los electrones son bombeados desde la matriz El espacio. hacia el espacio intermembranoso. ¿Cuántos electrones bombea el complejo 1? 4. ¿Cuántos el complejo 3? 4. ¿Y cuántos el complejo 4? 2. ¿Cuántos en total? 6. 10, ok. Aunque esto no es lo mismo, pero vamos a decir que está mandando electrones, no electrones, protones. ¿Yo dije electrones? Protones, sí. Está mandando protones hacia afuera. Y ahora tienes 10 afuera y pónganle adentro, te quedaron 2. Si los protones encuentran un agujerito por donde puedan pasar, ¿cuál va a ser la tendencia de los protones? Entrar. Dado que hay un gradiente, ¿cuánto es el gradiente aquí? 8, ¿verdad? Dado que hay un gradiente que favorece la entrada, entonces al encontrar un huequito por donde entrar, los protones tienden a regresar. ¿Se fijan? En este gradiente hay energía para moverse a favor del gradiente. ¿Quién hizo el bombeo de los electrones hacia el exterior, hacia el espacio intermembranoso? Los complejos 1, 3 y 4. ¿Sí? 1, 3 y 4.
¿Ven la doble función de la cadena? No es nada más transferir los electrones, sino crear el gradiente de protones. ¿Qué más? Entonces regresa por la ATP sintasa. Sí, ahorita vamos a ver ese paso. Permíteme un momentito. ¿Sí? Vean la carga positiva que está allá afuera de la membrana mitocondrial, de la interna, y en la cara de la matriz tenemos carga negativa, porque los protones tienen carga positiva, entonces se acumula la carga positiva aquí y queda una carga negativa en el interior. Vamos a hablar de esto cuando hablamos en fisio del potencial de la membrana. ¿Qué más? Vean cómo coenzima Q y citocromo C tienen otro color diferente. ¿Por qué? Julia Ramos. Se está moviendo. Aparte que no son los complejos, ¿verdad? ¿Pero qué son? Son proteínas de la cadena. ¿Sí? Están fijos, estos móviles. ¿Fijos o móviles? Móviles. No están. Ah, no están fijos, porque son móviles. Okay. Sí, aquí está mal escrita, debe ser citocromo oxidasa. Entonces la diferencia de potencial, tenemos un gradiente de concentración, porque hay más protones en el espacio intermembranoso que en la matriz, y además tenemos un gradiente eléctrico. No voy a abundar con lo del eléctrico. Pero entonces, vean, NH, ¿qué significa NH positivo? Allá arriba, donde está el rojo. ¿Cuántos salieron? ¿4 y 4 y 2? 10. Bueno, pero realmente hay mucho más de 10. N significa N protones. N protones intentando entrar. Y cuando se mueven, liberan la energía para que esta enzima, el complejo 5, agarre ADP más fosfato inorgánico y lo transforme en ATP. Aquí está todo el asunto, jóvenes. Al final, lo último es producir el ATP. Y ahorita vamos a ver cómo, de dónde viene cada uno de ellos. Noten que el oxígeno quedó antes. Aunque el oxígeno es el aceptor último de los electrones, si se bloquea la cadena de electrones, no se va a producir ATP. ¿Y qué va a pasar? Baja energía. Baja energía. Te mueres, ¿verdad? Baja la energía. Si es cianuro, por ejemplo, ¿dónde creen ustedes que actúa el cianuro todo ahí? Vamos a ver una diapositiva de eso. En el complejo A3. Bueno, gradiente, ya lo saben. Aquí otra vez, ¿cuál complejo no está aquí? 2. El 2. Tenemos las dos funciones, la transferencia de electrones hasta el oxígeno y la creación del gradiente. Noten que en esta figura el espacio intermembranoso está aquí abajo, a diferencia de la otra, porque si no, entonces uno se hace bolas con las cosas, ¿no? Miren qué bonita el complejo 5, tiene una parte dominio FO y 1 ahí arriba, y entonces el ATP y el ADP tienen otra proteína. El ADP va hacia el espacio, hacia la matriz y se junta en esta parte de la sintetasa con el fosfato inorgánico y forma el ATP, y el ATP regresa por aquí mismo. Este es un intercambiador entre ATP y ADP. Entrega ADP y le regresa como ATP. Y este ATP, la membrana externa, que estaría más abajo, pues es más permeable a todo, ¿no? Esta interna es la que es impermeable. Selectiva. O tiene permeabilidad selectiva, vaya. Hay otra figura mejor para mostrar esto. Entonces, las dos funciones están ahí y
hablando ya un poquito más de la fosforilación oxidativa, bueno, de esto me lo voy a saltar, es lo que se llama el ciclo de ciclo Q, y entonces muestra las diferentes formas, pero esta, a ver, vamos a revisar esta. Otra vez tenemos aquí los 4 complejos, el 1 directamente entregando a Q y el 2 también. ¿Cómo se llama la enzima que convierte succinato en fumarato? Succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa. ¿Okay? Esta enzima es parte de el ciclo de Krebs y es la única enzima del ciclo de Krebs que está unida a la membrana interna. ¿Sí? ¿Ya entienden por qué está unida a la membrana interna? Por su energía. Todas las enzimas del ciclo de Krebs están en la matriz mitocondrial, excepto la succinato deshidrogenasa. ¿Cuál es la acción de la succinato deshidrogenasa? Convertir succinato en fumarato. ¿Qué se produce aquí? ¿Cuál de las coenzimas? FADH2. Que esa directamente le manda a Coenzima Q. coenzima Q. Por eso es que está pegadita. Hagan de cuenta que es parte de las dos cosas, del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria. Entonces, ahí está también cómo se bombea los protones hacia el espacio intermembranoso. Otra vez en esta figura el espacio intermembranoso está allá arriba. Y acá abajo estaría la matriz y lo que está en azul pues es la membrana. Vean, por cuarta vez lo estoy mencionando. Q, vean la flechita que hay después de Q, ¿cómo es? ¿Continua o discontinua? Discontinua. ¿Qué significa eso? Que se mueve. Y citocromo C igual se mueve, ¿sí? Y ese está más en el espacio intermembranoso, ¿sí? La mayoría de las proteínas están directamente en la membrana interna, pero los componentes, pero algunos están en el espacio intermembranoso y otros más afuera. Y entonces finalmente tenemos la sintasa de ADP, toma el gradiente, el hidrógeno entra y entonces sale se forma el ATP, se sintetiza el ATP aquí. Algo más, los protones pueden regresar por otras proteínas, otros transportadores que no son la sintasa de ATP. Ojo con eso. Se va a gastar energía. Y entonces esos se llaman desacopladores. Miren, pregunta nada más para las damas, ¿ok? Los varones no contestan. Las damas, ¿qué prefieren tener? ¿Grasa parda o grasa blanca? ¿Tejido adiposo pardo o blanco? ¿Por qué? ¿Para qué, Julia? ¿Cuál es la diferencia entre la parda y la blanca? ¿La grasa parda para qué es? Termorregulación. Gastar la energía, producir calor, termogénesis. ¿Y la grasa blanca? Tejido adiposo blanco para almacenar. Entonces, ¿qué prefieren? Ahí se les dejo de tarea. Bueno, ¿los varones qué prefieren? Bueno, la cosa es que, de paso, ejercicio. ¿Cómo se llaman las sustancias
Los que ya llegaron fisio no lo digan. Las sustancias que se producen por la actividad física, por el ejercicio y que tienen impacto en todo tu cuerpo. El término genérico, acuñado hace apenas 6 años, un poquito más de 6 años. El término genérico para el conjunto de sustancias, todas las sustancias que se producen por la actividad física, el ejercicio, y tienen efectos poderosísimos en todo el cuerpo. Lo del ejercicio no es nada más para moverte de un lugar a otro, El impacto que tiene el ejercicio es tremendo. ¿Saben cómo se llaman? ¿No? ¿Los que llevaron fisio? No, es que lo dije apenas el año pasado, Julián. Exercinas. Las exercinas son las sustancias, mensajeros químicos, etcétera, que se producen gracias al ejercicio y son poderosísimos. Exerquinas o exercinas. Podemos ponerlo con C o Q también. Exerquinas de ejercicio. Una de ellas, fíjense bien, transforma la grasa, tejido adiposo blanco, en tejido adiposo pardo. El tejido adiposo pardo es para gastar la energía, porque tiene este mecanismo de desacoplamiento. Hay termogénesis, hay producción de calor. No se almacena. No se produce el ATP, de hecho. Con los desacopladores no se produce ATP. Hay medicamentos que producen desacoplamiento. Uno de ellos son los salicilatos en altas dosis. Salicilato. ¿Dónde podemos encontrar salicilato? Algo tan común. ¿En la aspirina? En la aspirina. Bueno, la aspirina hay que escribirlo así. ¿Por qué? Redox. ¿Aspirina es el nombre de la sustancia activa? No. Aspirina es el nombre comercial, es una marca registrada. ¿Cuál es el componente de la aspirina? Ácido acetil salicílico. ¿Para qué se utiliza el ácido acetil salicílico? La aspirina, ¿para qué la utilizarían? Dolor de cabeza, o sea, cefalea, analgésico. ¿Qué más? Antiagregante. Por ahí ibas. Antiagregante plaquetario. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para bajar la fiebre? No. Cafeína a veces viene combinado con ácido acetil salicílico, pero cafeína es otra cosa. También se puede utilizar para bajar la fiebre o para la inflamación. Es analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Ojo, debes evitar el ácido acetil salicílico, especialmente en niños, para bajar la fiebre porque se asocia con síndrome de Reye. ¿Y en qué consiste el síndrome de Reye? Bueno, la cosa es que la aspirina, que lo utilizarías para bajar la fiebre, paradójicamente te puede dar fiebre. ¿Por qué? ¿Por qué puede dar en exceso? O sea, la persona estaba bien, ingirió mucha aspirina. Accidentalmente los niños agarran un frasco en la casa y no saben. O intento de suicidio, hay gente que intenta suicidarse con aspirinas. No está tan fácil. Entonces, lo que hace la aspirina es desacoplar la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa, ¿sí? El acoplamiento, jóvenes, se da en la transferencia de electrones, creación del gradiente de protones y cómo se produce el ATP. Pero cuando el protón
no regresa por la sintasa, sino por otros transportadores, no se produce ATP. Sin embargo, sí se produce calor. ¿Hay calor ahorita? Sí, prendan el aire, por favor. Doc, creo que faltan 2 o 3 minutos para que inicie la reunión. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Bueno, pues con eso terminamos, con eso es suficiente. Ahí está la sintasa del ATP. Vayan abriendo su E42, por favor. Es un motorcito increíble, ¿sí? O sea, aquí está el lado interno de la membrana y el lado externo de la membrana interna. Y entonces, ese motorcito tiene que girar, ¿sí? Ojo, acá en el espacio de la matriz estaría allá. Y toma ADP y fosfato y lo transforma en ATP. Los protones se mueven por aquí. Hay una figura mejor. Déjenme ver. Pensé que traía una mejor figura. Miren, a ver, vamos a repasar esto lo último. Les va a llevar para el papelito. Faltan 2 minutos. Aquí está el complejo 1. Complejo 2 lo inhibe a la enzima succinato de succinasa, lo inhibe el malonato. Eso ya lo habíamos visto en el ciclo de Krebs. Complejo 3, ¿quién lo inhibe? Al complejo 3. Antimicina. No, es al 4. Antimicina. Cianuro inhibe al complejo 4. Premo A3. ¿Cuáles son los citocromos del complejo 4? A3. Aquí está SN cianuro. Monóxido de carbono también inhiben al complejo 4. Los desacopladores pues actúan en cualquiera de los complejos porque lo que evitan es que el protón regrese por... evitan el gradiente, en pocas palabras. Los desacopladores evitan el gradiente. Bueno, ¿ya están con la E42?